El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya tardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer». Él les replicó: «Denles ustedes de comer». Ellos le dijeron: «¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les contestó: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado recogieron y llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, pudiéramos titularle a esta parte del Evangelio: un pastor que alimenta a sus ovejas. En este Evangelio venimos en el contexto un poco más atrás al capítulo 6 y de este versículo 34 de un banquete, pero un banquete de muerte, que es en donde a Juan el Bautista se le va a dar muerte por aquel baile de aquella muchacha. Y ese banquete pues era estar con los grandes de Galilea, pero ahora vemos un banquete de vida, un banquete donde Jesús está con el pueblo hambriento, no en un palacio, sino en el desierto. Por eso Jesús es el que va a cuidar de su pueblo, como un pastor a su rebaño. Como diría el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. Es Dios que cuida a su pueblo en el Antiguo Testamento. Por eso, ahora es Jesús el que cuida de sus ovejas, aquel que se enfila en las filas del Señor, pues el Señor siempre estará dispuesto a reparar sus fuerzas. En el lugar en el que se encuentran alrededor hay muchas comunidades agrícolas que gracias a ello, antes de comer, daban gracias por el pan. Así como en el desierto Dios dio el maná para que comiera el pueblo, ahora es Jesús el que da el pan, pero hace alusión al verdadero pan que vamos a tener que alimentarnos tú y yo, que es el pan de la Eucaristía, que en cada misa se multiplica. Así como Eliseo también habla de una multiplicación donde el pan se multiplicó y donde sobró, pues también Jesús, como nuevo Moisés, como nuevo Eliseo, multiplica el pan y sigue sobrando. Pero aquel pan allá se quedó, se echó a perder, el que no se comiera. Ahora es Jesús, el pan de la vida, que no se echa a perder, que lo conservamos en los agrarios y que ahí está como viático para los enfermos, para los transeúntes, para aquel que tiene hambre y sed de Dios. Por eso, también descubrir que Jesús no busca soluciones fuera de la gente. Las soluciones vienen dentro de la misma comunidad. Denles ustedes de comer. En donde las colectas de la Santa Misa son para remediar que no haya viudas, pobres, que no haya huérfanos sin alimento, que no haya necesitados, sin que nosotros como sacerdotes o aquellos que administran los recursos les echemos la mano. También hay que descubrir que en este Evangelio hay 2 multiplicaciones de panes y el Señor manda a formarse como los soldados romanos en grupos de 50 o en grupos de 100
como el centurión romano que tenía a sus órdenes a 100 soldados, pues ahora es formarse para recibir este alimento, pero no para hacer guerra, sino para descubrir que el Señor quiere alimentarnos a ti y a mí. Así como también los canastos que se recogen, pues los discípulos tendrán esa encomienda. Después de la resurrección se reunirán para la lectura de las Escrituras del Antiguo Testamento, para compartir lo que vivieron con Jesús, para compartir los bienes económicos que ponía la comunidad a su disposición, para la fracción del pan. Por eso también tenemos que descubrir que esos grupos de 50 y de 100 hablan del censo que se hizo en la salida de Egipto, pero también descubrir que Jesús es el que va a ser la víctima de expiación de nuestros pecados, que quiere que el pueblo se ame, que no viva en el pecado, que no viva sumido en la desesperanza. Por eso Dios es amor, y es tanto su amor que se quiere unir tan íntimamente a nosotros. Como ya lo hemos dicho antes, nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo es muy fuerte, que cuando come algo va separando proteínas, carbohidratos, azúcares, etcétera, y se incorpora a nuestro cuerpo. En la Eucaristía es diferente. Cuando nosotros comulgamos es para que nosotros nos vayamos haciendo cada día más a semejanza de Jesús, poder llegar a alcanzar la estatura perfecta del hombre perfecto que es Cristo. Pues te mando un saludo desde aquí, desde este lugar llamado El Polvorín, que vamos a hacer un hermoso recorrido. Ojalá que nos puedas acompañar y puedas compartir este evangelio para que gente a lo mejor aquí de Monclova ni siquiera conoce este hermoso lugar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y tu familia y te acompañen en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando. Amén, amén, amén. Y vamos a ver este hermoso lugar en el que hemos venido a grabar, ¿verdad? Aquí se ve pues Monclova, Coahuila, ¿verdad? Una parte, y luego se ve hacia el fondo. Ayer andaríamos grabando el anterior evangelio, pues más o menos por aquel lado, donde sería el bosque urbano o ecoparque, ¿verdad? Y aquí estamos en este lugar llamado El Polvorín. Y miren, en el evangelio nos dice que aquel que sea ocasión de pecado, mejor se pusiera una piedra de molino. Y pues miren, nos hemos encontrado aquí estas piedras de molino. También, ¿verdad? Pues tenemos El Polvorín, Museo de Armas y Aspectos Históricos que podemos ver, ¿verdad? Y vamos a ver pues lo que nos presentan, ¿verdad? Bienvenidos. Vamos a ver por acá algo de lo que aquí se nos presenta, algunas fotografías históricas, calle Hidalgo, agencia Chevrolet, calle Almacenes del Norte, Instituto Mexicano del Seguro Social, parroquia de Santiago Apóstol, y que ahí nos dice que estaba la terminal de los autobuses Anáhuac. Aquí vemos en 1935 existía esta torre que después se derrumbó y después se mandó a hacer esta otra parte. Tenemos aquí otras fotografías y esta seguramente era una despachadora de combustible. Alberto Solar Rivera, que dona esta máquina de gasolina. Vamos viendo por acá algunos billetes, algunas estampillas, réplica del pie de Olga Falcón, el material de bronce, ¿verdad? Algunos de toros, anuncios, aquí algunos certificados. Vemos también por acá algunas otras esculturas, uniformes de soldados, máquinas de escribir,
unas armas, ¿verdad? Y podemos ver el orden y el progreso, algunas armas, pistolas, aquí algunos revólveres, de la Revolución de 1900, automáticos, semiautomáticos. Porfiriato y sus contrastes. La Revolución Mexicana. El Manifiesto. Un busto de Benito Pablo Juárez, abogado y político mexicano, que estuvo en un seminario también. Tenemos espadas. Constitución, fragmentos de la Constitución de 1824, que así iniciaba: en el nombre de Dios Todopoderoso y Supremo Legislador de la Sociedad, el Congreso General Constituyente de la Nación Mexicana, en desempeño de los deberes que le han impuesto sus comités para fijar su independencia política, establece y afirma su libertad y promover su prosperidad y gloria, declárese la siguiente. Un fragmento, armas, unos mapas, al menos con escalas, ¿verdad?, para poder medir algún árbol. Banderas que han sido diferentes a la que ahora tenemos. Una ruta de los insurgentes. Hemos estado, esta es la ruta de los insurgentes. Tenemos este árbol que estuvo atado Miguel Hidalgo, los franciscanos, en la evangelización. Unas pinturas, época colonial. Luego tenemos aquí algo de la minería, templos, ¿verdad? Monterrey también aparece. Luego vamos a ver por acá algunos fósiles también. Miren. Algunos esqueletos y restos humanos, unas osamentas, algunos huaraches. Se han encontrado seguramente en las cuevas, ¿verdad? Así empezó el hombre trayendo el alimento en la cacería, hasta ahora que existe ya el trabajo intelectual, el manual, el artístico, el artesanal, ¿verdad? Fragmento de defensa de mamut, mandíbula, fragmento de cráneo de mamut, diferentes flechas, pero estas se llaman cuchillos, puntas, performas. Aquí vamos viendo estas bellezas que aquí tenemos, que muchos no están viendo aquí de Monclova las desconocen. También tenemos algunos fósiles, caracoles principalmente, algunas otras flechas. Esta es una momia, ¿verdad? Esta sería una momia, ¿verdad?, que se habrá encontrado en una cueva. Creo que hay una también, si no me equivoco, en el Museo de Cuatro Ciénegas. Aquí tenemos otros. También hay otra momia en Coahuila, en Arteaga, Coahuila, en el museo. Tenemos unas flechas, ¿verdad?, y algunas, diríamos, agujas, piedras base, piedras pegadas en la pared, unos colijes, ¿verdad?, cuando andaban las mujeres muy monas, ¿verdad? Ahí las podemos ver. Algunos amarres con diferentes hilos, ¿verdad? Aquí vemos otras fósiles. Y así es más o menos como terminamos nuestro recorrido, ¿verdad? Aquí con la facsimilada de la Constitución de 1900.
17. Pues así concluimos. Amén, amén, amén. La época cenozoica, mesozoica y paleozoica. Aquí está. Pues amén, amén, amén.